establecimiento, de la universidad, la pastoral, la fundación, ayuda a la iglesia que sufre, dando este importantísimo aporte de difusión que hace tanta falta, no solo porque no se conoce lo que está pasando allá en Siria, sino porque lamentablemente lo que se conoce es mentira, que eso es lo peor. No solamente hay ignorancia, sino que hay desinformación, realmente noticias tergiversadas y manipuladas. Bueno, yo soy argentina, como escucharon, nací en San Luis y a los 18 años, cuando estaba en la universidad, es que descubro mi vocación religiosa e ingreso a la familia religiosa del Verbo Encarnado, que es una congregación fundada en Argentina por el padre Carlos Buela. Él fundó en el año 84 la rama masculina de los sacerdotes del Verbo Encarnado y en el año 88 la rama femenina. Yo ingreso a esta congregación con 18 años, una congregación misionera ya presente en los 5 continentes. Y bueno, en mi caso, después de finalizados obviamente los estudios, con 23 años me destinan a la primera misión, me la proponen, la misión, que fue Medio Oriente. Nuestro primer lugar de misión fue Palestina, Belén, en realidad para comenzar a estudiar la lengua, que es lo primero que uno tiene que hacer al llegar allá, porque el árabe, como podrán imaginarse, no es que se aprende así fácilmente en la calle, ¿no? Hay que estudiarlo y mucho. Después pasé varios años en Egipto y finalmente en Siria. Cuando yo llegué a Siria, era comienzos del 2011, enero del 2011. La situación era tan pacífica y tan tranquila que lo más lejano que uno podía imaginarse en ese país era una guerra. Les digo, al punto de que yo misma venía con problemas de salud estando en Egipto, y entonces mis superiores me proponen que elija un lugar tranquilo para ir a pasar un par de años, para descansar. Y yo elegí ir a Siria, yo pedí ir a Alepo, que es donde estaba nuestra comunidad. Y lo cuento, siempre lo cuento esto, para que se entienda, para que se hagan una idea de lo que era este país antes de la guerra. Un oasis en el Medio Oriente. Un oasis de convivencia, buena convivencia entre cristianos y musulmanes, ¿no? Porque tenemos gobierno laico, no confesional. Pero además, una sociedad muy pacífica, porque era una sociedad que no tenía problemas económicos, y normalmente es así. Cuando no hay problemas económicos, no hay problemas sociales. Era, por lo tanto, un pueblo muy tranquilo, un pueblo muy próspero económicamente, un país muy rico en recursos naturales, mucho petróleo, un país que no sufría de delincuencia, ni de desocupación, ni de inseguridad. Es decir, cuando uno piensa después en la guerra, que se desata unos meses después, nada más unos meses después, uno realmente se da cuenta de que estos conflictos no nacen en la calle, no son revueltas populares, porque no estamos en una sociedad donde uno dijera, no, esta gente no da más. Esta gente no puede más de tanta injusticia, de tanta pobreza, de tanta miseria, y entonces sale a la calle y se manifiesta. Era gente que estaba muy bien. Ciertamente con un modo de gobierno difícil de entender para nosotros como occidentales. Pero yo creo que es muy arrogante por parte de Occidente pretender imponerle a los árabes el modo de gobierno que a nosotros nos parece mejor, cuando no tenemos ni idea de lo que es esa idiosincrasia, esa cultura, ese mosaico de religiones y de razas. No tenemos ni idea, pero juzgamos y pretendemos imponer y exportar nuestras democracias para decirles, miren, así van a vivir mejor. Cuando en realidad la gente no estaba pidiendo cambio. Ciertamente había grupos opositores al gobierno, lo sabían, pero eran grupos minoritarios. La mayoría de la población apoyaba a su gobierno y lo sigue apoyando. Por lo tanto, estas guerras no nacen en la calle como nos muestra la televisión, ¿no? Como tantas veces pasa. La televisión no nos muestra lo que realmente está pasando. Estas revueltas, esta guerra, este conflicto en realidad se planeó sobre un escritorio. Se inventó, se programó y se provocó, alimentando esos grupos opositores al gobierno con grupos terroristas ingresados desde afuera. Es decir, hubo terrorismo desde las primeras manifestaciones, que según la prensa eran manifestaciones pacíficas.
Y les cuento por qué, yo no te lo digo porque lo leí, yo lo viví. Nosotros estamos en Alepo, allí al norte, a 300 kilómetros de la capital, que es Damasco. Allí en Alepo tenemos una residencia en el obispado, que es donde vivimos, una residencia para estudiantes universitarias que vienen de los pueblos, de diversos pueblos. Nosotras teníamos estudiantes provenientes de pueblos del sur, como Deraa, donde se iniciaron las protestas. Y mientras la televisión mostraba que los sirios pacíficamente salen a la calle pidiendo democracia, lo que los familiares de nuestras estudiantes han ingresado grupos armados a los pueblos, hablan otros dialectos. Ellos se reconocen, bueno, uno se da cuenta del país del que vienen por el dialecto. Han provocado disturbios en las calles, ya han descuartizado varios cristianos, colocados en bolsas de basura en el contenedor en la calle con un cartel "no tocar, es cristiano". Esas eran, según la prensa, las manifestaciones pacíficas del pueblo sirio. Que haya habido en algunos grupos minoritarios un deseo de otra forma de gobierno puede ser, pero quedó sofocada totalmente y asfixiada desde el comienzo en estos grupos terroristas, que son alimentados desde afuera. Y por eso, cuando la gente empezó a notar esto y que la cosa se venía a mayores, porque se multiplicaba en los pueblos, la gente salió a manifestarse en la calle, en Alepo y en Damasco. Miles de personas en la calle, apoyando su gobierno. Y claro, esas mismas imágenes que veíamos por televisión, las mismas las veíamos, que veíamos por la calle pasar esta gente, las veíamos por televisión, las mismas imágenes, pero comentadas. Continúan las manifestaciones pacíficas del pueblo sirio, que sale a la calle pidiéndole a su presidente que se vaya. Es decir, lo contrario de lo que intentaban manifestar. Ustedes podrán imaginarse entonces el sufrimiento que esto ha implicado todos estos años para el pueblo sirio. No solo sentir el abandono y que Occidente le haya dado las espaldas, sino que además pongan en boca del pueblo una cosa que realmente no es la voluntad del pueblo. Por eso, en este sentido, la voz de la Iglesia ha sido contundente desde el comienzo del conflicto. Esto no lo digo yo, lo dicen los obispos de Siria, de Irak, del Líbano. Cuando denuncian que esta guerra está siendo alimentada y financiada desde afuera por países muy poderosos, incluso por países que se llenan la boca hablando de libertad, de democracia y de derechos humanos. Están financiando esta guerra, diciendo que ellos están apoyando a los rebeldes moderados, cuando dicen los obispos, los rebeldes moderados, la oposición moderada, no existe en Siria y nunca existió. Por lo tanto, los obispos dicen, basta de vender armas, porque ciertamente si esto continúa es porque alguien está abasteciendo de armas. Basta de vender armas, basta de comprarles el petróleo, basta de intervenciones unilaterales que no llegan a nada, intervenciones que han hecho países de la comunidad internacional al margen del gobierno de turno, lo cual es absolutamente ridículo y un atentado contra la soberanía, cuando se trata de un gobierno legítimamente elegido por el pueblo y además reconocido por la comunidad internacional. Fíjense que lo dicen los obispos en una declaración conjunta hecha hace poco. Ellos dicen, le piden a la Unión Europea que levante las sanciones económicas. Tenemos un país asfixiado, destruido, basta de sanciones. Porque ¿qué pasó? En 2011, cuando esto empieza, la Unión Europea, es decir, la comunidad internacional en general, se pronuncia a favor de la revolución, teóricamente apoyando al pueblo, que en definitiva era apoyar a estos grupos. Y entonces, ¿qué hace la Unión Europea? Sanciona económicamente con embargo al petróleo, paraliza toda la actividad financiera, absolutamente, en Siria, y la prohibición de exportar ciertos productos. Imagínense lo que esto significó para Siria económicamente, para este país, para el pueblo, que es el que lo está sufriendo. Y por eso los obispos piden que se levanten las sanciones y ellos denuncian, dicen, qué curioso que en el 2012 se levante el embargo al petróleo. ¿Por qué ustedes en el 2011 levantan el embargo al petróleo? Porque ya en ese año muchos de los pozos de petróleo de Siria estaban en manos de los rebeldes, del Estado Islámico también. Y entonces había que dar luz verde para que vendieran el petróleo y financiaran su guerra. Por eso, fíjense, es muy fuerte lo que dicen los obispos. Últimamente uno de ellos, cuando fue interrogado,
por periodistas europeos que le preguntaron, bueno, ¿qué mensaje nos da a nosotros como occidentales, como ciudadanos occidentales? El obispo les dijo, digan a sus gobiernos democráticos que están perpetrando un genocidio. Porque como les digo, esto desde el comienzo fue terrorismo y desde el comienzo fue persecución abierta al cristianismo. Por supuesto, no solo los cristianos la están pasando mal, pero en primer lugar son ellos los que la están pagando, ¿no? Estos grupos buscan acabar con los infieles, que son los cristianos en primer lugar, y otros grupos religiosos que no expresen lo que ellos quieren vivir. Y por eso los mismos musulmanes de Siria, fíjense, que han llevado adelante más bien un islam moderado, también están siendo perseguidos, porque justamente no comparten esta visión del islam. Alepo lo está sufriendo mucho más en comparación con las demás ciudades. Ha sido la que más ha sufrido y ha sido una agonía de años que parece que nunca termina. La ciudad de Alepo, unos 5 millones de habitantes, era una ciudad muy próspera y era la ciudad europea, conocida en Medio Oriente por eso, ¿no? Una ciudad empresarial, de gente de clase media alta en general. Una ciudad muy bonita, muy pintoresca, que de un día para el otro se ven ruinas. Obviamente no toda la ciudad, porque no está tomada todavía la ciudad de Alepo. Son 5 años ya de asedio, pero los rebeldes no la logran tomar todavía. Lo que hicieron estos grupos al llegar a la ciudad, los grupos rebeldes sitiaron la ciudad, la rodearon, y Alepo estuvo bloqueada prácticamente por un año, poco más de un año, completamente bloqueada, es decir, tomaron las rutas de acceso a la ciudad, impidieron la entrada y salida de todo. Imagínense lo que significó para nosotros adentro, sin abastecimiento, una ciudad tan grande, sin abastecimiento durante más de un año. Se acabó el combustible inmediatamente, se acabó el gas para cocinar, y gente que vivía también de bienestar económico alto en muchos sectores de la ciudad, y se los veía salir a la calle y arrancar ramas de los árboles para cocinarse algo para comer. Las faltas de electricidad, ¿no? Tenemos 1 hora de luz al día o 2 horas cuando hay. La falta de agua, el agua una vez por semana o cada 10 días. La escasez de alimentos, porque con la ciudad bloqueada no dejaron ingresar más un camión de alimentos, de nada, de lo que son los alimentos perecederos, fruta, verdura, carnes. Y fue sobrevivir todo ese año en la ciudad con lo que quedaba en los supermercados. Arroz, fideos, enlatados. La gente decía, nos están dejando morir de hambre y de sed, mientras el mundo no lo sabe. Porque fíjense, qué curioso, que en todo ese año Alepo no apareció en las noticias. Nunca se dijo que una ciudad como Alepo, de 5 millones de habitantes, estaba bloqueada por los rebeldes y sin insumos. El bloqueo se sumó al ataque permanente. O sea, estos grupos rebeldes son grupos terroristas, que no solo atacan al ejército, que está defendiendo las ciudades, sino a los civiles, directamente hacia los barrios civiles, sobre todo los barrios cristianos. El ataque es permanente e indiscriminado. Y yo recuerdo que al principio, las primeras semanas, estuvimos encerrados, un toque de queda, bombardeos, cañonazos, tiros, entraba alguna bala por la ventana, dormíamos en los sótanos, en los subsuelos. Pero claro, las semanas se hicieron meses y los meses se hicieron años en esta misma situación. Entonces obviamente uno se habitúa a esto, se habitúa a salir bajo el bombardeo, a dormir también con las explosiones y a llevar adelante la vida cotidiana como se pueda. Porque la guerra es en plena ciudad, no es la guerra de película que uno se imagina a campo abierto entre 2 ejércitos. Esto es el terrorismo contra el pueblo directamente. Lo cual significa que uno sale y no sabe si regresa, y ellos de hecho se acostumbran ya a despedirse cuando uno sale. Una madre sale a comprar el pan, se despide de su familia, no sabe si vuelve. Salir afuera es arriesgado. Un niño que va al colegio se despide de sus padres porque no sabe si vuelve. Esa se ha hecho la vida cotidiana de nuestra gente, especialmente en los barrios cristianos, ¿no? Son los barrios más castigados, diría yo. No hay ningún lugar seguro en toda la ciudad. Está siendo atacada completamente.
pero los barrios cristianos son los que la sufren más, ¿no? Este tipo de ataques con proyectiles son muy frecuentes, tan frecuentes que la gente habla, en árabe se dice como la lluvia. Ellos dicen, ¿dónde está lloviendo hoy? Está lloviendo en tal lado. ¿Cuántos llovieron en tu barrio? Lluvia, imagínense, para comparar el ataque de proyectiles con la lluvia, imagínense la frecuencia de la caída de estos proyectiles. Y no es una película, no es lo que uno ve en una película americana, no. Estas explosiones no es que lleguen las ambulancias y los periodistas, se cierren la calle, no. Esto sucede cada 20 minutos en algunos sectores, entonces la asistencia sanitaria está absolutamente colapsada. Ya no vemos ambulancias. Vienen los camiones, las camionetas, en una se apilan los que parecen que están con vida, los heridos, para mandarlos a los hospitales. En otro camión los restos, porque con este tipo de ataques que se hacen con proyectiles, armas que tienen muchas esquirlas, ¿no? Preparadas con vidrios, clavos, latas, cuando eso explota, reparten el ambiente cientos de metros estas esquirlas, provocando más heridos, más muertos, descuartizados directamente. Por eso, cuando uno anda en la calle, uno ya, bueno, tenemos nuestros códigos para movernos en Alepo, hay que caminar muy rápido, hay que estar muy atentos a los ruidos. Nosotros, por la experiencia, ya más o menos distinguimos el tipo de arma, de la distancia, ¿no? Más o menos de los ataques. Pero cuando uno escucha uno de estos, uno ya sabe que tiene que protegerse detrás de algo sólido inmediatamente, porque por más que haya caído una de aquí a 2 cuadras llegan las esquirlas, provocando más heridos. Y uno los ve con esas bolsas negras de basura juntando los restos, una cabeza, una mano, un brazo, un pie, rápidamente se limpia la calle por el tema de las pestes, también las enfermedades. Eso va todo a la morgue, en bolsas de basura. Y la gente después cuando quiere reconocer víctimas, buscar sus familiares, tiene que ir a abrir bolsa por bolsa para encontrar algo de la persona que está buscando. Cosa que hemos tenido que hacer muchas veces. Esa es la vida cotidiana en Alepo, la presencia de francotiradores en varios puntos de la ciudad que ya conocemos, ya sabemos dónde están o dónde tienen alcance. Y bueno, en esos lugares sabemos que hay que correr mucho más, ¿no? Nos preparamos en una esquina y bueno, 1, 2, 3 y a cruzar corriendo lo más rápido posible para no ser alcanzados por el francotirador y siempre de a varios para ayudarlos, porque en el caso de que alguno le den, el resto pueda auxiliarlo, ¿no? Miren los barrios cristianos, este es el barrio de Soleimani, son ataques de este último tiempo. Bueno, iglesias, por supuesto, destruidas de Alepo y de Siria. Ahora creo que viene un videíto, ese sonido para el video. A ver si funciona. Pueden bajar un poco la luz si quieren. Bueno, eso que vieron allí, esa última explosión, son imágenes de la ciudad de Alepo, de algunos barrios, y esa última explosión que vieron allí fue la caída de un misil que nosotros sufrimos muy cercano al lugar donde estamos, apenas a 50 metros del lugar donde vivimos. El misil tierra-tierra cayó a la 1 del mediodía y provocó 400 muertos y cientos de heridos, por supuesto. Muchísimos estudiantes universitarios, porque esto que ven aquí es la ciudad universitaria. Aquí cayó uno de los misiles, unos minutos después cayeron otros 2 más atrás. Aquí al frente está la Facultad de Arquitectura, muchos de los que murieron eran estudiantes de arquitectura. Aquí se ve, bueno, no tengo una foto anterior para que vean la comparación, pero esta foto está sacada unas horas después. Fíjense que ya está tapado el cráter que hizo el misil. Ya están alisados los escombros, parece calle de tierra, y no, es calle principal de asfalto, pero ya están alisados los escombros. Esto era una gran arboleda, aquí había negocios ambulantes, aquí
carpas de refugiados, todo voló con la explosión. Fue a la 1 del mediodía, imagínense. Yo recuerdo que estaba a punto de salir a la terraza en ese momento. Tenemos el edificio del obispado, tiene 3 pisos, y arriba, en la terraza, una pequeña habitación para lavarropas. Estaba a punto de salir, y uno de los sacerdotes me llama desde el piso de abajo. Le digo, padre, ya voy, son 2 minutos. Miro el lavarropas y vuelvo. Me dice, no, venga hermana, venga que le tengo que decir algo. Santa obediencia, cerré la puerta y bajé unos pasos. Llegué hasta donde estaba el padre y cae el misil. Uno no sabe, ¿no? Pero probablemente, si me agarra ahí arriba en la terraza, no estoy acá hoy contándolo. El estruendo fue impresionante, y eso que nosotros estamos habituados a los bombardeos permanentes y cañonazos. Los sacerdotes salieron a la calle inmediatamente a asistir a la gente. Ingresaban, las personas que ingresaban con sus heridos a la catedral, que se dañó mucho en nuestra parroquia. Nosotras intentando ubicar nuestras estudiantes, y nos faltaba una de las estudiantes, que se llama Hedra, y la veo en un momento, en todo ese caos y confusión y polvo y gritos, la veo sentada en un banco, allí mismo en la catedral, toda despeinada, blanca. Cuando me acerco, ella gritaba que le dolía el brazo. Digo, bueno, te habrás quebrado, no pasa nada, no es nada así. Pero claro, al quitarle el abrigo, me doy cuenta que lo tenía abierto detrás, de punta a punta, y le veo que de la espalda le salía un hierro. Tenía un hierro clavado en la espalda, y eso por contarles un caso. Un solo caso, un herido de esa sola explosión. La llevamos al hospital, le ingresaron, le sacaron el hierro que le había atravesado el omóplato y le había perforado el pulmón, se estaba asfixiando. Se salvó, yo creo que milagrosamente, ¿no? O por ejemplo, Sarkis, este muchacho trabaja para nosotros en el obispado allí, y estaba fuera en el momento de la explosión, y él cuenta que fue despedido por el impacto de la explosión, unos 30 metros saltó. Y él cuenta, cuando me desperté, me sorprendí de estar vivo, dice, porque ardía completamente en llamas estaba. Dice él, me dispuse a entregarme a la muerte. Pero en ese momento escuché una voz que me decía, Sarkis, sálvate, Sarkis, sálvate. Dice él, con la fuerza de esa voz me paré, me apagué el fuego y empecé a correr hasta el obispado, unos 20 metros. Allí llegó, los sacerdotes lo asistieron, lo llevaron inmediatamente al hospital. Estaba irreconocible de cómo estaba quemado. Pero cuando llegó al hospital, los doctores dijeron, es imposible que este hombre haya corrido 20 metros. Está completamente quebrado en brazos y piernas. Ni siquiera se podía poner en pie una persona así. Y él cuenta que era empujado por esa voz que corría. Empujado por esa voz que le decía, Sarkis, sálvate. Tantos milagros que vemos, como este realmente. Bueno, aquí lo ven un año después, mírenlo ahí. No puedo mostrar fotos anteriores porque son demasiado fuertes, sí. Pero miren la diferencia. Bueno, y tantos, ¿no? Porque ahí estoy contando casos de 2 heridos, tantos de los nuestros que ya no están, como esta estudiante, Sima, estudiante de ingeniería, 20 años de edad, fallecida en una de estas explosiones en su barrio cristiano. Nur, también entrenadora de básquet, que amaba el deporte, también fallecida en una de estas explosiones. Fíjense estos ataques que son estos últimos días, el 27 de julio, los rebeldes atacaron el Qamishli, su pueblo de mayoría cristiana, y fíjense los daños. Me escribió una de las estudiantes que es de este pueblo, contándome sobre este señor. Fíjense cómo mira los escombros. Y ella me escribió textualmente, mientras tantos andan buscando Pokémon, nosotros aquí buscamos a nuestros familiares bajo los escombros. Este señor, solamente por hablar de un caso, miren este señor, está contemplando los escombros bajo los cuales están sus padres, su esposa embarazada de mellizos, sus otros 3 hijos, su cuñada y los hijos de su cuñada. 12 miembros de su familia bajo los escombros, mientras nosotros estamos tan preocupados
por buscar Pokémon. Los cristianos ciertamente la están pasando muy mal, pero están dando, yo creo, el testimonio supremo de fe. Y les digo sinceramente, cuando a mí me dicen, pobre gente lo que está viviendo allá, pobre gente, pobres estos cristianos, sí, en cierta manera pobre gente, realmente yo no creo que haya un sufrimiento comparable a este. Pero en otro sentido, digo, qué privilegiados son. Porque ellos ya la tienen clara. Ellos ya saben cuál es la única razón por la que uno tiene que estar dispuesto a vivir o a morir. Ellos ya han hecho su elección definitiva y es Jesucristo. Cueste lo que cueste. Y ellos son privilegiados. Es como que ya tienen el cielo asegurado. En definitiva, arrebataron lo más importante. Y por eso lo dicen, nuestros jóvenes dicen en la parroquia, que entren los rebeldes y que tomen la ciudad y que me corten la cabeza, limpita que me la corten. Porque yo soy cristiano y no voy a dejar de serlo. El cielo no me lo quitan. Miren esta mujer cristiana de Raqqa, un pueblo ya completamente tomado por el Estado Islámico, y ella atada a la columna para que todo el que pase la golpee hasta que ella pida convertirse al Islam. Y no lo pide. Y así tantísimos cristianos, porque se les ofrece, antes de asesinarlos, se les ofrece la posibilidad de salvar su vida. Si se convierten al Islam y no lo aceptan, los cristianos no lo aceptan. Y ciertamente es una opción de amor, no es morir por morir. ¿Vieron cuando se escucha esa frase que a veces termina siendo una frase simplemente romántica, hueca, de yo tanto te amo que daría mi vida por ti? ¿Cuántos que se aman se dicen eso? Bueno, es esto. Dios mío, tanto te amo que daría mi vida por ti. Eso es lo que ellos repiten día a día. Y por eso ante la opción de no ser asesinados, pero convirtiéndose al Islam, ellos dicen, ¿pero qué? ¿Renegar de Jesucristo? ¿Renegar de mi fe por unos años más en esta tierra? ¿Negociar el cielo por unos años en este mundo? Jamás. Y es así como mueren nuestros mártires, los mártires de nuestros días. Cristianos decapitados, bueno, esto es de los videos, ¿no?, que ellos mismos hacen, cristianos decapitados, cristianos crucificados, niños crucificados, o niños enterrados vivos a la vista de sus madres, por ser cristianos. Eso es lo que está sufriendo este pueblo. Piensen lo que sucede cuando hay un atentado en Europa, ¿no? Un atentado, y entonces los medios, se dispara el tema en los medios, no se habla de otra cosa. Yo recuerdo cuando estaba en Buenos Aires, y fue lo de, a fines del año pasado, lo de París, y todo, no se hablaba de otra cosa, y todo el mundo con la banderita de Francia en los perfiles, y sí, rezando por las víctimas. Está muy bien, yo pensaba, está muy bien, pero ¿por qué no así por los nuestros que mueren allá todos los días? O sea, ese atentado de París fue un día viernes, yo lo recuerdo. Y yo pensaba, ¿qué ocurriría si al otro día, el día sábado, se diera otro atentado así en la misma ciudad de París? El sábado, imagínense los medios de comunicación. Segundo día consecutivo en la misma ciudad de París, otro atentado con 20 muertos. Bueno, imagínense que fuera también el domingo. Y también el lunes, y el martes, y el miércoles, multiplique por 5 años. Eso es lo que está viviendo Siria. Eso es lo que están viviendo nuestros cristianos. ¿Quién se acuerda de ellos? Mírenlos allí, hay muchos de los nuestros, varias familias. Miren aquí las caras de los niños, los jóvenes. Miren los ancianos.
Miren esas caras y díganme si parecen gente de la guerra. Cuando nosotros subimos estas fotos a nuestras páginas, a veces la gente pregunta, ¿qué lindas son las fotos anteriores a la guerra? No, son de ahora. Y entonces, claro, ¿cómo esta gente puede estar sufriendo todo lo que yo cuento y sonreír así? O sea, yo llevo hablando media hora del conflicto, de todo esto que está pasando, y ustedes por escucharlo media hora lo están sufriendo. Yo les veo las caras. Lo sufren ustedes, porque lo están escuchando contar media hora. No lo están viviendo media hora. Les digo que es muy distinto vivir esto media hora. Bueno, ¿qué será vivir los 5 años? Vivir los 5 años. ¿Cómo se puede vivir esta situación 5 años y sonreír así? Cuando además son sonrisas verdaderas. Yo siempre lo digo, no son... Yo vivo allá con ellos, entonces sé que no son sonrisas plásticas, ¿no? De así la de perfil, foto de perfil, que tenemos ahí la mejor sonrisa ahí. Y después ya volvemos a nuestra cara de siempre. No, esta gente sonríe, sufre horrores y sonríe también. Son sonrisas que, sinceramente, yo extraño. Porque no las encuentro fácilmente afuera. Entonces ahí uno se da cuenta del gran tesoro que tiene esta gente, que es su fe. ¿Qué es eso que nadie, absolutamente nadie puede arrebatarles? Y por eso están felices. Uno cuando pone toda su felicidad, digamos, en las cosas materiales, está siempre como con miedo de que lo roben, miedo de perderlo, quiere tener más. Porque claro, las cosas materiales realmente no logran llenar el alma. Las cosas materiales no nos dan seguridad eterna. Lo único que nos da seguridad eterna es nuestra fe. Y por eso ellos dicen, antes, lo dicen ellos, antes estábamos tan entretenidos con las cosas del mundo que nos olvidábamos de lo importante. Ahora la guerra, la persecución vino a darnos este sacudón y a poner cada cosa en su lugar. ¿Cuántas cosas nos preocupaban que no eran realmente importantes? Y claro, uno allá lo vive esto porque, claro, estando ahí en contacto permanente con la muerte, muere gente todos los días de entre los nuestros. Y entonces ellos descubren esta gran verdad, y es que la vida es corta. Ah, hermana, qué novedad. Que nos vamos a morir. Ah, qué novedad, hermano. Sí, no es novedad, no es ninguna novedad, pero no lo pensamos. Vivimos como si la vida fuera eterna aquí y vivimos como si nunca nos fuéramos a morir. Y amontonamos y nos angustiamos y nos preocupamos por tantas cosas que no nos vamos a llevar. Nada. O sea, cada uno piense en lo más preciado que tiene. Los hombres pueden pensar en el auto, en el coche. No sé si es el coche, en el auto. El auto que tanto lo cuido, que no me lo rayen, que lo cambio de modelo. Me muero hoy, no me lo llevo el auto, no me lo llevo, ni la rueda me llevo del auto. Nada. Piensen las mujeres, cuánto cuidamos el cuerpo, las mujeres, cuánto tiempo le dedicamos. Peluquería, gimnasio, dieta, espejo, y tanto, se me muero hoy y no me lo llevo. Queda acá. Tanto que lo cuidé, no me lo llevo. Claro, entonces esta gente se da cuenta de que realmente la vida es corta y es un paso, esta vida es un paso, estamos de paso para la vida eterna. Se dan cuenta que con la muerte la cosa recién empieza, Y acá el único vivo es el que sabe elegir bien lo que viene después de la muerte. Y por eso viven así, ya está, que les quiten lo que sea. A lo único que tienen que temerle, a lo único, es a la muerte del alma, porque eso significa condenación eterna. Miren esas sonrisas. Esta señora, mírenla ahí, se llama Amal, esperanza significa en árabe, y ella perdió a uno de sus hijos, aquí está uno, tenía 4, y pierde a uno de sus chicos que estaba en el hospital, que había hecho una operación muy sencilla, y estaba esperando que le dieran el alta.
estaba con su mamá, y cae un proyectil cerca del hospital, tiembla el edificio, entonces él le dice a su madre que vaya a buscar ayuda para que lo cambien de habitación, más adentro. Cuando ella se va, Amal se va, cae un segundo proyectil ya delante de la ventana. Cuando Amal se vuelve por el estruendo, lo encuentra a su hijo despedazado en la explosión. Se llamaba Nahum. Ella lo llora muchísimo, pero ella dice: mi hijo Nahum ya estaba preparado para el cielo, yo lo veía preparado para el cielo. Dice que él era el que siempre le decía con palabras del Evangelio: mamá, no tengas miedo de los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Dice ella: esto me tranquilizaba siempre y ahora mucho más. Cuando ella me contó esto, yo me acordé de mi madre. Ella, cuando estaba conversando con unas amigas, esto me lo contó una de sus amigas, las amigas le decían: ¿pero no ves las noticias de Alepo? ¿No te da miedo que tu hija está ahí, que se va a morir cualquier día en la guerra? ¿Cómo no te la traes? ¿No te preocupa que se muera? Mi mamá les dijo: ¿ustedes me lo dicen a mí? ¿A ustedes no les preocupa que sus hijos y sus hijas salen los fines de semana y llegan a la mañana a cualquier hora? Borrachos, drogados, vaya a saber haciendo qué, con quién, muertos en el alma. ¿No es eso más preocupante? Y es que es esa la cuestión. ¿Qué tenemos que desear como padres para nuestros hijos? Y uno ve las madres, ¿no? Preocupadísimas: ay, que tengo a mi hijo con fiebre, no lo puedo ver así, hace 3 noches que no duermo de verlo sufrir así con ese resfrío y esa fiebre que tiene. Pero déjalo que sufra un poco y se haga hombre. No le pasa nada por una fiebre. No, que no lo puedo ver sufrir, que mi hijo no sufra. Le doy todo que mi hijo no sufra. Que le vaya todo bien. ¿Qué es lo que deseo para mi hijo? Y bueno, que tenga salud física. Que le vaya bien en los negocios, en su futuro, en su carrera. Eso es todo. Tan poco queremos a nuestros hijos, que lo que deseamos para ellos es 80 años de salud física y prosperidad económica. Eso es todo lo que deseamos para nuestros hijos. Tan egoístas somos. Lo que tenemos que desear para nuestros hijos es salud eterna y prosperidad eterna. Aun cuando en esta tierra la tenga que pasar más o menos para llegar a la eterna. Ese tiene que ser nuestro deseo para nuestros hijos. Y entonces pasar tres días sin dormir o más por la preocupación de que tengo un hijo viviendo en pecado, en el vicio, en la adicción. Preocupados porque realmente nuestros hijos lleguen al cielo. Allá, por lo tanto, ellos se han dado cuenta dónde está lo importante y que tienen que cuidar su alma. Y por eso se intensifica su vida sacramental, su vida espiritual. Tenemos tantos casos. Entonces avanzo. Cuento esta. Salto algunos por el tiempo, pero les cuento una historia de este sacerdote, el padre Nirván, que fue secuestrado por grupos rebeldes, fundamentalistas. Él iba en taxi junto con otro muchacho, fueron retirados del taxi, él y el muchacho, y bueno, este joven inmediatamente degollado, ¿no?, al lado del sacerdote, y el sacerdote le dijo: bueno, estamos filmando, estamos grabando esta decapitación, ¿quiere decir unas palabras? Él dijo: no, quiero 1 minuto para rezar. El padre Nirván rezó, se encomendó a Santa Alfonsina, que es una fundadora allá del Medio Oriente, de Belén, fundadora de una congregación religiosa. Bueno, pasó ese minuto que rezó, lo arrodillaron por la fuerza, lo sostuvieron ya para decapitarlo, y el padre Nirván dice: pasaban los segundos y nada. Y es entonces cuando el secuestrador le dice: ¿quién eres? ¿Quién eres? Que no puedo bajar el cuchillo. Y no lo pudo bajar, no pudo acercar el cuchillo al cuello. Lo tuvo que soltar, lo largó y se fue. El padre Nirván por eso lo cuenta. Y tantísimos milagros entre los nuestros como este, ¿no? El padre Nirván es confesor de la fe, es decir, no ha llegado a recibir la gracia del martirio.
pero tantísimos casos como este. Y la gente allá continuando, como les digo, su vida cotidiana, los niños yendo al colegio, los estudiantes a la universidad. Nosotros tenemos nuestra residencia y muy activa. Las estudiantes allá no solo estudian, sino que se reciben, egresan. Yo digo, estos días digo, no sé cómo es aquí en Chile, que no conozco, pero yo soy argentina y bueno, allá en Argentina, entre mis amigas, incluso cuando estábamos en la época de la universidad, ahora uno ve, tenemos estudiantes vitalicios en la universidad, que llevan 10, 15 años estudiando en la universidad, no se reciben nunca. Allá esta chica, miren, egresadas en ingeniería el año pasado, esta en biotecnología, llevando la carrera al día y egresando, bajo las bombas, estudiando con una linterna, pero no tenemos electricidad. Cuando hubo una falsa alarma de que estaban tomando el barrio nuestro, las hermanas les avisaron a las estudiantes para salir corriendo, y que en el caso de que ocurra una cosa así hay que salir inmediatamente. Fue una avalancha de gente saliendo por las calles, abandonando sus casas, y las hermanas avisaron a los estudiantes, vamos cada una a salir. Entonces, bueno, tenemos siempre preparado una mochila, un bolso con las cosas esenciales. Cada una agarró su bolso, su mochila, y una de ellas agarró los apuntes. Se llevaban los apuntes de clase abajo el brazo. La hermana le dice, ahora te llevan los apuntes. Ella dice que si pasamos esta, yo el lunes tengo examen. Es una cosa increíble. No sabe si va a vivir los próximos 20 minutos, pero se lleva los apuntes por si está viva el lunes. Y estuvo viva el lunes. Y fue y rindió y aprobó. Esa es la fuerza de nuestros cristianos allá. Ojo, fuerza que da la fe. Esa es la fortaleza de la fe para hacer lo que tengan que hacer, aun cuando cueste, tan distinto a los criterios de este mundo, que nos enseñan que hay que ir por lo fácil y por lo que no cueste. Miren esto, por ejemplo, un matrimonio, como hay tantos allá en Siria, bastante particular. Miren las paredes de la iglesia descascaradas, sin vidrio, las ventanas. Esto fue muy conocido, a lo mejor la foto la vieron ya. Fíjense que entra el sol, el casamiento fue a mediodía, porque fue en una iglesia sin techo. Y flor de casamiento, en una iglesia sin techo, toda alfombra, flores, todos muy bien vestidos. En una iglesia sin techo. Fíjense qué distinto de nuestros criterios, los criterios de nuestra sociedad moderna. Que para llegar al matrimonio, lo que hay que hacer para llegar a casarse, que los jóvenes lleguen a casarse. Terrible, todas las condiciones, ¿no? Y cuando ya llevan 10 años de novio, toda la familia diciendo, ¿cuándo se casarán? ¿Cuándo se casarán? Y cuando dicen que van a dar la noticia, ya está, tenemos que darles la noticia, hemos puesto fecha, nos casamos en el 2025. ¡Ah, el 2025! Sí, es tiempo suficiente para que ya señamos el salón, y bueno, tiempo suficiente para las tarjetas, para el vestido, para el... Mueren en el intento, ni llegan al altar. Encima ya viven juntos, todo, o sea que ya cuando llegan a casarse, si llegan, no hay ni novedad. Qué distinto que vive esta gente. Esto es un sacramento, que para tantos ha pasado a ser un evento social. Es un sacramento. Y por lo tanto lo que importa es el sacramento. Nos tenemos que casar. Nos casamos con techo, sin techo lo de menos. Yo no me voy a casar con el techo. ¿Qué es lo que podemos hacer por ellos? Lo que decimos siempre, ¿no? Y en este sentido también son los pilares de la fundación, ¿no? Ayuda a la iglesia que sufre, ayuda a la iglesia necesitada. En primer lugar, rezar. Es lo que podemos hacer todos, es gratis. Rezar por ellos, sostenerlos con nuestras oraciones, porque es eso lo que piden. En segundo lugar, difundir lo que está pasando. Difundir la verdad de lo que está pasando, para que más gente conozca, para que más gente rece. Tenemos nosotros 3 páginas de Facebook en las que intentamos subir noticias sobre lo que está pasando allá y anécdotas de los nuestros. SOS Cristianos en Siria, Amigos de Irak, Nazarenos perseguidos. Entonces, en primer lugar, rezar. En segundo lugar, difundir. En tercer lugar, colaborar. Colaborar de una manera inteligente.
No hay tiempo no tengo tiempo ahora, de hablar del tema de los refugiados, pero también es un tema muy manipulado y muy usado. Hay que ver la manera inteligente de ayudar a esta gente, es decir, la manera que ellos piden ser ayudados. Ellos no quisieran dejar su tierra. Por lo tanto, ver bien a dónde mandan sus ayudas. En este sentido, por ejemplo, nosotros confiamos plenamente en la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre. Sabemos que es una de las organizaciones que más trabaja en favor de los cristianos y de los refugiados allí, en origen, sosteniéndolos allí concretamente. Termino con un video de una canción que se llama Soy Nazareno. Se llama así en referencia a esta letra. Esta es una letra árabe, la letra Nun. La letra Nun es la primera letra de la palabra Nosrani en árabe, que significa nazareno. Y es que los fundamentalistas nos llaman a nosotros, a los cristianos, nos llaman los nazarenos, ¿no? Porque soy de Nazaret, los nazarenos. Y entonces, esto fue muy típico, sobre todo en Irak, con el Estado Islámico, cuando ellos van entrando en los pueblos, en los barrios, marcan las casas de los cristianos con esta letra, con la letra Nun. Marcan las casas para identificar dónde hay cristianos y saber dónde hay que entrar matando. Hay un cantante argentino que se llama Maxi Larghi, un joven cantante de música cristiana, que compuso esta canción, que yo creo que es inspirada, ¿no? Una canción moderna, inspirada realmente. Les pido que presten especial atención a la letra. Ellos compusieron el video con fotos de los nuestros, de los nazarenos de allá, de Siria, de Irak. Los van a ver con una crucecita a los ya fallecidos. Lo van a ver también a Maxi, al cantante. Lo van a ver también en una parte del video. Sobre el
filo de tu daga. Hijo, perdónanos, porque no hacemos lo que hiciste. Soy nazareno, nazareno, llevo un anuncio en mi voz que habla de resurrección. Y cuando la canción dice en un momento: podrás llevarte mi cabeza, podrás quemarme las iglesias, podrás echarme de la tierra que me vio nacer, pero mi alma es de Dios. Cuando muero, no muero. Eso es lo que viven los cristianos perseguidos. Y nosotros quizás podemos llegar a decir: qué extraordinario esto que están viviendo. No es extraordinario, es lo ordinario de la vida del cristiano. Ellos están viviendo el Evangelio, el mismo Evangelio que tenemos nosotros, ¿eh? No es que en árabe tiene 2 o 3 páginas más agregadas, no, es el mismo Evangelio que nosotros tenemos. Es el mismo Jesucristo que dice en el Evangelio: os perseguirán a causa mía. Entonces esto nos tiene que hacer plantear muchas cosas en nuestra vida. Si mi cristianismo, si mi comportamiento como cristiano no implica persecución del mundo, si mi comportamiento como cristiano no encuentra ese choque con los criterios de este mundo, entonces hay algo que no va. Si estoy tan acomodado con el mundo, entonces algo anda mal con el Evangelio. No sois de este mundo. Y por eso el testimonio de estos mártires tiene que significar para nosotros una elección concreta. ¿Soy cristiano? Libremente, ¿eh? Porque esto no es por la fuerza. Si soy cristiano, lo soy en serio, radicalmente, hasta las últimas consecuencias. Si no, no lo soy. Esforzarse a medias no tiene sentido. Nadar y nadar para morirse en la orilla sin llegar no tiene sentido. Entonces, que los cristianos perseguidos nos den un empujón, que nos enciendan el corazón para tomar la decisión de seguir a Jesucristo definitivamente, y cueste lo que cueste. A manifestarnos como cristianos no solamente dentro de la iglesia cuando rezo en la iglesia, o en mi casa cuando bendigo la mesa y cuando rezo el rosario, sino incluso exteriormente, porque no tenemos nada que esconder. Pero resulta que hasta hoy en día nos da vergüenza andar con el rosario, ¿eh? Nos da vergüenza. Hay mucha gente, me consta, que reza el rosario cuando va en la calle caminando, bien escondidito en el bolsillo, que nadie me lo vea, porque tampoco voy a andar con el rosario así. ¿Pero qué es esto? ¿A quién le hago daño con esto? ¡Que se vea que voy rezando el rosario! Obvio, no hay que ir rezándolo en voz alta, haciendo una procesión por la calle, pero yo puedo ir rezando en voz baja, rezando el rosario. Y quizás otro que me cruza y me ve y dice: ¡uy, el rosario!
hace tanto que no lo rezo, hoy lo voy a rezar. Y a causa de mi testimonio de ese día, 3 personas ese día rezan el rosario. Díganme si no es valioso. Si hasta nos da vergüenza pasar por una iglesia y persignarnos. Y hacemos así para adentro, para que nadie nos vea. ¿Pero qué es eso? Pero que nos han hecho creer de que es ofensivo amar a Jesucristo. Y lo peor de todo no es eso, lo peor es que nosotros no lo hemos creído. Imagínense, es como si una mujer le dice a su marido en su casa: mira querido, yo te amo muchísimo, te quiero, sabes que te adoro. Pero cuando salgamos afuera, fuera de casa, hagamos como que no te conozco. Porque sabes que vos le caes mal a los vecinos. Y le caes mal, con esa forma de ser que tenés tan directa. Les caes mal. Entonces afuera, yo cuando te vea, no lo conozco, señor, buen día, ¿cómo le va? La primera vez que lo veo. ¿Qué le va a decir ese señor a su esposa? Eso es amor. Bueno, eso le decimos a Jesucristo cuando lo dejamos encerradito en las 4 paredes de la iglesia y salimos y no lo conocemos, no lo testimoniamos, no hablamos, nos acomodamos con los criterios del mundo porque Jesucristo cae mal al mundo. Jesucristo cae mal a este mundo inmoral, a los criterios de este mundo materialista y secularizado. Claro que sí. Ahora, ¿de qué lado voy a estar? Esa es nuestra elección. A los jóvenes, que tanto les cuesta, porque no es fácil, tanto les cuesta vivir su vida cristiana de fe y de moral, que el ejemplo de los mártires los empuje de una vez por todas a no tener miedo. A no tener miedo de decir: esto yo no lo hago. ¿Cuántas veces uno escucha a un joven que te dice: y bueno, hermana, lo hacen todos ya, lo hacen todos? Que no es el único tonto, el único que no lo voy a hacer, lo hacen todos, ya está. ¿Qué tiene que ver que lo hagan todos? ¿Porque lo hacen todos pasa a estar bien? ¿Cuál es el criterio? Tengo que tener personalidad suficiente para decir: esto yo no lo hago, porque es un pecado, porque me hace mal, le hace daño a los demás. ¿Cuántos jóvenes católicos hay que viven la castidad? Que viven la castidad hasta el matrimonio. No lo sabemos, Lo tienen escondidito porque hasta les da vergüenza decirlo, porque si lo llegan a decir en su grupo de amigos o en su círculo de gente, imposible, son novios, viven la castidad, imposible, son enfermos, discapacitados, algún problema tienen. Pero aparte, como si alguien se fuera a morir por vivir la castidad. Yo no escuché de nadie todavía que se haya muerto por eso. O sea, todavía no lo vemos en los diarios. El titular: murió por sobredosis de castidad. Y claro, 10 años, 15 años de castidad, ¿a quién se le ocurre si va a morir seguro? Claro. ¿Pero qué es eso? Nos lo han hecho creer. O sea, nuestros jóvenes realmente piensan que son ellos los que realmente van mal. Entonces basta de acomodarnos con este mundo. Basta. Porque el precio es perder la vida eterna. Entonces que los cristianos perseguidos, que estos mártires nos den fuerza, que nos empujen. Si no estoy dispuesto a morir por lo que creo, entonces no creo. Y si no estoy dispuesto a morir por lo que amo, entonces no amo. Termino con una oración a la Virgen, en árabe, hecha canto, que es la oración: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Es uno de los cantos más queridos allá. Traten de imaginarse que los están escuchando cantar a ellos y únanse a su oración. يا خير الوالدين
Muchas gracias a todos.